Cuando Jesús estuvo en la tierra, sabía bien quién era y qué vino a hacer aquí. No obstante, siguió siendo eterno, unido a su Padre, en esa relación fraterna, responsable, obediente. Jesús vino a mostrar al Padre, a presentar al otro consolador, a buscar, a salvar lo que se había perdido. La identidad de Jesús se relaciona directamente con el cuidado de su pueblo, al que en la alegoría que se registra en Juan 10 le llama ovejas, ovejas de su Padre. Y ahí mismo Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, adelantando la noticia de su sacrificio en la cruz, pero a su vez de su resurrección y en consecuencia su gran victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo. Oremos. Padre, qué bondadoso, qué tremendamente amoroso eres cuando permitiste que tu Hijo amado tomara forma humana, estuviera en la tierra y tuviese esos encuentros y esos desencuentros, esas confrontaciones con gente de duro corazón, con gente que no quería saber nada de él. Pero tu palabra dice que eres bueno y que eres fiel y lo permitiste así. Gracias. Para disfrutar este pasaje bíblico conviene que se explique la conexión entre los capítulos 9 y 10 del Evangelio según Juan y que se aclare el significado de algunas palabras. Por ejemplo, la enemistad de los fariseos hacia Jesús después del milagro de la curación del ciego de nacimiento llevó a la afirmación de Jesús: si fuerais ciegos no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Parafraseando la expresión, podríamos decir, ustedes tienen la luz de la palabra de Dios para la humanidad, pero no le hacen caso, no la creen, por ello no pueden obedecerla, así que voluntariamente son ciegos a esa palabra, tal como lo muestran sus acciones. Las autoridades religiosas de ese momento, las autoridades de los judíos, le daban más importancia a las tradiciones. Por ello tenían conceptos equivocados respecto a la relación de Dios con su pueblo. De ahí surge esta alegoría, a fin de que pudieran comprender lo relacionado con el redil de Dios y de la forma de entrar en ese redil precisamente. En su enseñanza, Jesús eliminó gradualmente los obstáculos, cerró los caminos falsos y se presenta como la puerta y el buen pastor de las ovejas. Jesús utiliza un recurso literario que mucho se usaba entre los maestros de ese tiempo, la alegoría. Esta forma de explicar las verdades del Evangelio trasciende el tiempo y la cultura. Por eso para hoy es actualizada. La alegoría es una forma de contar una historia para ilustrar una verdad, enseñar una lección o compartir un mensaje espiritual. Las alegorías bíblicas tienen un significado literal, o sea, la historia en sí, y un significado alegórico, la verdad espiritual que se está ilustrando. En la alegoría, una historia, personajes o eventos representan conceptos espirituales con un significado más profundo que el literal. En esta región, una de las actividades practicadas era la pastoral. Los rebaños eran muy numerosos y muchas veces estaban cuidados por más de un pastor. Esto explica por qué desde el Antiguo Testamento se habla de la figura pastoral, sus funciones y características en el Oriente. Basándose en la labor pastoral, la Biblia se refiere al rey diciéndole pastor. Es más, Dios mismo recibe la descripción pastor de Israel en el Salmo 80, versículo 1. Dice ahí, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece
Y en Isaías 40, 10 y 11 se lee: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Las autoridades de la nación israelita recibieron la responsabilidad de actuar como pastores, pero no la cumplieron, por lo que Dios, utilizando a los profetas Isaías y Ezequiel, denunció a los pastores que no cumplieron con sus responsabilidades y les llamó falsos pastores. En Isaías 56, del 9 al 12, leemos: Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Dios prometió enviar al verdadero pastor, el Mesías, para que cuidara de sus ovejas, para que cuidara de su pueblo, según Ezequiel 34, en sus versículos 2, 22 y 23, donde dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Dice en el Evangelio, según lo que escribió Juan en el capítulo 10, de los versículos 1 al 6. ¿De cierto? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Jesús inicia la presentación de esta alegoría llamando la atención de su público con la expresión de cierto, que quiere decir: pongan mucha atención a lo que voy a explicar porque es muy importante. Hace alusión a una de las actividades comunes en esos lugares, el cuidado de las ovejas y todo lo que conlleva físicamente hablando. Pero no se queda ahí, le da la aplicación espiritual para alimentar la fe de las personas bien intencionadas que llegaron para escuchar al maestro. Podríamos preguntarnos, ¿qué quiere decir con redil de las ovejas? El redil de las ovejas era un patio amurallado, tal vez de 3 metros de altura, pero sin techo, con una sola abertura que servía de puerta. Los pastores de la aldea dirigían a sus ovejas al redil al anochecer y dejaban que el portero hiciera guardia, mientras ellos iban a sus respectivas casas a cenar, a descansar, para regresar por la mañana, y cada pastor llamaba a sus ovejas. Las ovejas reconocían la voz de su pastor y salían del redil. Durante el día, los pastores apacentaban sus ovejas en los alrededores. Al regresar al redil comunal, los pastores detenían a cada oveja en la entrada y la inspeccionaban con su vara antes de permitirle entrar. Una vez en el redil, la oveja quedaba al cuidado del portero. El portero generalmente era un pastor contratado para cuidar a las ovejas durante la noche. El portero dormía a la entrada del redil y realmente se convertía en la puerta.
Así nadie podía entrar o salir del redil sin pasar sobre el pastor. Como en todos los tiempos, existen personas con intenciones no buenas que quieren hacer daño a las ovejas. Es a ellos a quienes Jesús llama ladrones y salteadores. O sea, que no entrarán por la puerta del redil, pues ahí está el portero que cuida a las ovejas, que conoce al pastor, a los pastores de esos rebaños. Los ladrones y salteadores no son dueños de las ovejas, pero quieren apropiárselas. Así buscarán la oportunidad de burlar la vigilancia del pastor para conseguir sus propósitos no sanos. En la alegoría, lo primero que puntualiza es la actividad de ladrón y robador. O sea, la alegoría tenía la intención de enseñar a la gente a distinguir a los ladrones y robadores, haciendo hincapié en que existe un lugar seguro, bien cuidado, porque tiene una puerta que al cerrarse ofrece protección, pues una vez adentro del redil, las ovejas están seguras, pues la puerta se cierra y además en la puerta está un portero. Eso da tranquilidad. Dice Juan 10:2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Se sobreentiende que Jesús se está presentando como el pastor de las ovejas, que al ir delante de ellas las guiará por el camino que las llevará a Dios. Pues Jesús mismo dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice el versículo 3 de Juan 10, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. En la práctica del cuidado de las ovejas aprenden a distinguir la forma en que el pastor, su pastor, las trata, les habla. En la relación de Cristo con la iglesia, los hijos de Dios aprendemos a distinguir la voz de su Salvador, de nuestro Salvador, a tener identidad en Cristo. Dice Juan 10:4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En el oriente, los pastores van delante del rebaño para indicarles el camino a las ovejas. No así en el occidente, donde los pastores van detrás del rebaño. Jesús aprovecha esta característica para enseñar que los hijos de Dios aprenderán a conocer la voz de Jesús en su espíritu y se dejarán guiar en la vida terrenal en tanto no llegan al cielo. Dice Juan 10:5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Así que si un extraño quiere distraerlas o llamarlas, seguramente no irán tras ese pastor, porque no reconocen su voz. Juan 16 quedó registrado así. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Esta alegoría que no entendieron los primeros que la escucharon es similar a las parábolas de Mateo, Marcos y Lucas, pero de una manera más desarrollada. Para este momento la invitación es detenerse y considerar que Jesús enseña verdades espirituales que permiten reconocer la seguridad, el sacrificio y el reconocimiento a la voz de Jesús por parte de sus ovejas. En estos primeros versículos se puntualiza que existe un lugar seguro para las ovejas o los creyentes en Jesús que están bajo el cuidado de Dios y que cada creyente u oveja debe reconocer la voz de Jesús para seguirlo a Él, para seguir a Jesús. Dice Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús vuelve a hacer énfasis en una verdad espiritual al pronunciar el nombre de Dios que está siempre en presente,
que lo identifica como eterno. Yo soy. Es el nombre que Jehová Dios le dio a Moisés cuando le habló por medio de la zarza que ardía y no se consumía. Yo soy el que soy. Jesús toma ese nombre. Yo soy la puerta de las ovejas. En otras palabras dice, para entrar en la familia de Dios hay que atravesarlo, porque Él es la puerta. Está en la entrada del redil. El redil es el lugar seguro. Así que solamente por medio de Cristo se puede llegar a formar parte de la familia de Dios y llegar al reino de Dios. Dice Juan 10:8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Antes de la llegada de Jesús, surgieron mesías y profetas falsos que intentaron engañar al pueblo de Dios con enseñanzas egoístas. En ese mismo momento en que Jesús estaba enseñando, sus principales enemigos eran las autoridades religiosas de la época, que estaban ocupados más en su prestigio personal y la riqueza material que conseguían al aparentar obediencia a Dios, pero que realmente buscaban su propio beneficio. Y sí, algunos siguieron esas enseñanzas engañados por los enseñadores falsos. Mucha gente del pueblo judío se mantuvo alejado porque efectivamente, guiados por Dios, no aceptaban las voces con enseñanza mentirosa. Dice Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Basándose en la figura de la puerta del redil, físicamente hablando, en la alegoría, alude a que Jesús es el Hijo que tomó forma humana, es el Hijo encarnado. Por eso puede afirmar, yo soy la puerta, el medio de acceso al Padre y a la vida eterna, el que puede dar vida espiritual. Es a través de Jesús que la gracia y la verdad llegan a los creyentes, su maestro, guía, su amigo. La expresión entrará y saldrá es una expresión hebrea que significa libertad, pues al que sale no se le cierra la puerta como a un extraño, sino que es libre para regresar a casa. Y al que entra no se le tiene por intruso, pues viene a su propia casa. Pueden ir al campo, al quehacer diario, por la mañana y volver al redil a descansar por la tarde. Y en los dos lugares encontrarán pastos, hierba en el campo, forraje en el redil. Qué tremenda expresión de libertad para el pueblo de Dios. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús sigue pensando en el planteamiento de la alegoría. Definitivamente, las ovejas no están exentas de la labor malévola de los asaltantes y de los rateros, de los ladrones. Puntualiza que el ladrón es real. El ladrón llega. El ladrón llegará y tendrá propósitos bien definidos. ¿Cuáles son? 1. Hurtar. Hurtar es quitarle su propiedad a otra persona. Constantemente llega ese ladrón y le roba sus pertenencias al pastor, sus pertenencias más preciadas, sus ovejas. El diablo busca y roba la paz, roba la alegría, roba la esperanza, altera las relaciones y lo más importante, la relación con Dios es obstruida. Matar. En la Biblia, muerte quiere decir separación. Sí, el ladrón busca separar a las ovejas de su pastor. Las mata. Les quita esa relación. Les quita la vida. Es decir, se refiere a la destrucción de la vitalidad, a la destrucción del entusiasmo, del propósito de vida. Es un asesinato silencioso pero devastador que deja sin fuerzas
y sin dirección. Destruir es arruinar lo que es valioso y significativo para los cristianos, que culmina con la aniquilación de las familias, de los sueños, de la identidad. Es un ataque certero a la raíz misma de la existencia, dejando un rastro de dolor y desesperación. El diablo busca destruir la fe, destruir la confianza en Dios y destruir la esperanza en el futuro. El trío robar, matar y destruir pueden trabajar juntos. Y una vez que el enemigo roba la paz, es más fácil conseguir la muerte espiritual y finalmente la destrucción total. En ese momento Jesús no solo afirma, sino revela, descubre sobre la lucha espiritual a la que se enfrentan las ovejas, pero también a la esperanza que ofrece el pastor. Jesús, en oposición al ladrón, ofrece la vida abundante, una vida plena y significativa en todos los aspectos. La vida en abundancia es vida llena de propósito, de alegría, de paz, amor y una profunda conexión con Dios. Al ser transformada por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, donde se confirma la sanidad emocional, la liberación del miedo y la esperanza de la vida eterna. El contraste entre el ladrón y Jesús está en los motivos de cada uno. El ladrón actúa por egoísmo, buscando beneficio a expensas de los demás. Jesús actúa por amor, buscando el bienestar y crecimiento. Su objetivo es la restauración y la liberación, ofreciendo una alternativa a la destrucción y la desesperación. Dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En esta alegoría la expresión yo soy, Jesús la ha pronunciado 4 veces. En los versículos 7 y 9 dice yo soy la puerta de las ovejas. En los versículos 11 y 14 dice yo soy el buen pastor. El buen pastor es el que se ocupa de sus ovejas y está dispuesto a dar su propia vida por ellas, con tal de que esas ovejitas estén bien protegidas, bien guiadas, bien alimentadas. Dice Juan 10:12, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Aquí Jesús usa una figura que muestra a los pastores que solo se sienten contratados para recibir un salario. Trata de cuidar a las ovejas solo por el dinero que recibirán. El lobo es ese poder que siempre busca destruir las almas de los hombres. Es el enemigo de Dios y en consecuencia enemigo de los hombres. Dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La figura del pastor que cuida y guía a sus ovejas es utilizada desde el Antiguo Testamento, en donde el pastor conoce bien a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él. Por eso no seguirán a ningún pastor extraño. Es una relación recíproca que trayéndola al presente es totalmente válido que la iglesia confíe en Jesucristo como su pastor y Jesucristo cuide y proteja a los suyos hasta con su propia vida. Dice Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El maestro se refiere a los gentiles, se refiere a nosotros, porque Dios ama al mundo entero. Jesús murió y resucitó en favor de los seres humanos, en favor de los judíos y no judíos que crean, que confían en el amor perdonador de Dios por medio de Jesucristo.
Dice Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús está explicando respecto de su muerte y resurrección como parte del plan de Dios para la salvación del mundo, demostrando con esto que todo está bajo el control de Dios. Así que nadie podía matar a Jesús si el Padre no daba su consentimiento. Dice el versículo 19 de Juan 10. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Para los judíos Jesús era un hombre como cualquier otro, pero los milagros realizados por él demostraron otra realidad. Jesús verdaderamente es Dios. Dice el versículo 21 de Juan 10, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Toda esta discusión se originó porque Jesús creó el sentido de la vista en un hombre que había nacido ciego. Este milagro, convertido en señal, valiéndose la redundancia, indicaba hacia el Calvario como corolario, como fin de conseguir la vida humana, la vida a través de Jesús, pero también como cumplimiento del plan eterno de salvación para toda la humanidad. La pregunta planteada está orientada a una respuesta definitiva. El demonio no puede abrir los ojos de los ciegos, pero el Todopoderoso sí. Puede abrir los ojos de los ciegos e impactar con su luz a las tinieblas. Dejó su trono de gloria para manifestar su amor y gran poder en rescate por la humanidad. Esta no solo es una alegoría hermosa, no es una historia bonita, no es un entretenimiento. Todo esto es verdad. Sí, sigue resonando la expresión inicial de Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Recuperará su relación con Dios. Pues para este momento Jesús ya murió y resucitó por cada uno de los seres humanos que acepten ese sacrificio a su favor. Jesús murió por ti. Jesús también se ofrece como el que puede iniciar una relación de amor y perdón a tu favor, pero no hará nada sin tu autorización. Así que decide decirle a Jesús, gracias por tu amor demostrado en la cruz y tu perdón consumado a través de la resurrección de Jesucristo. Y además de recibir el perdón de los pecados, acepto tu cuidado soberano y te entrego la autoridad sobre mi vida. Si quieres hacerlo, hazlo. Ahí donde estás, Dios te oye, porque le hablas al Padre en el nombre de Jesús. Bienvenida, bienvenido al grupo, bienvenido a los que conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Recuerden, en Ventana Virtual Radio Cristiana encuentran esos materiales, pero también está abierta unas páginas en Facebook a nombre, la página se llama Disfrutando la Palabra, en YouTube se llama Rosa Adela Hernández Ojeda. Que les bendiga.